Amén. Dice la palabra de Dios. Testimonio de la restauración. Oración por la restauración. Dice la palabra de Dios: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Aleluya. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Aleluya. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este salmo, el domingo pasado, el domingo cuando estuvimos aquí con Beto, el Señor puso. Entonces, bueno, seguí con este salmo. Digamos, evidentemente palabra de Dios y bueno. Aleluya. Muy bien. No hay mucho tiempo para profundizar datos, pero en una forma general quiero decirles que este Salmos está hablando del cautiverio cuando fue el pueblo de Judá llevado a Babilonia y estuvo cautivo por 70 años en Babilonia. Ustedes imagínense cuando estar en libertad y de golpe viene alguien, el enemigo, y se apodera de esa libertad. Y no solamente fue el pueblo cautivo, porque también el templo y los utensilios del templo fueron cautivos. Ahora vamos a entender un poquito más. Durante 70 años estuvo el pueblo de Judá bajo sus enemigos. Y dice, hay una diferencia entre estar cautivo y estar en el desierto. Hay una diferencia. Cuando estamos en el desierto, que todos los hijos de Dios pasamos por ese desierto muchas veces, en el desierto, Dios utiliza el desierto para hablarnos al corazón. En el desierto, el Hijo de Dios busca a Dios y muchas veces dice, te busco, pero los cielos están como de bronce. Pero tenemos esa actitud del corazón para buscar a Dios y Dios nos habla en ese desierto. Aunque creemos que los cielos están de bronce, Él está con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Pero en el cautiverio ya es diferente, porque en el cautiverio la persona está rebelde, está enojada, hay rebeldía en el corazón. Entonces en el cautiverio es lo que le pasó al pueblo de Judá. El Señor le habló al pueblo, pero el pueblo no lo escuchaba al Señor. Él estaba en su rebeldía, él estaba en él. Por eso fue llevado cautivo. Lo dejó en manos de los enemigos. Bueno, ¿no quieres escucharme? Bueno, escucharás a tus enemigos. Y los puso en el cautiverio. Aquí hay dos formas de entender esto. Primeramente, cada uno de nosotros vivíamos en cautiverio. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que nuestro Señor tocó nuestro corazón y nos hizo nacer de nuevo. Amén. Y pasamos de muerte a vida. Estábamos en el reino de las tinieblas y el Señor nos llevó al reino de su amado Hijo. Amén. Pero una vez que ya estamos en el camino, muchas veces entramos en cautiverio. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar el rey David, si ustedes me acompañan en Primera de Crónicas 21:7, Primera de Crónicas
21:7, les voy a dar este ejemplo. Amén. En Primera de Crónicas 21:7, por supuesto, para no leer todo el relato, David hizo un censo, que nadie se lo pidió. El Señor no le mandó a hacer este censo, pero hizo este censo. Aquí David está demostrando su soberbia, para mostrar todos sus triunfos y todo lo que él había logrado. Entonces hace un censo. Pero el Señor se disgustó con David, porque hizo lo que Dios no le había mandado que hiciera. Entonces Dios le propone 3 cosas a David. Y fíjense en el versículo 12, dice, entonces, dice, escoge para ti, le dice a David para que elija, porque Dios le iba a dar un castigo por haberlo desobedecido, dice, 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. No sigo leyendo para que no se haga muy largo, ¿sí? Pero David, en conclusión, elige ponerse bajo las manos de Jehová. Hermanos queridos, Aleluya. antes de caer en las manos de nuestros enemigos, siempre vamos a preferir caer en las manos de Jehová. Amén. Amén. Siempre vamos a elegir esto. Escojamos siempre estar bajo las manos del Señor que de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. El enemigo no. Jehová es bueno y Él produce las llagas, como dice la palabra, pero Él las cura. Amén. Amén. Con respecto al cautiverio de Judá, podemos decir, apoyado por las sagradas escrituras, que no solamente el pueblo fue llevado, sino también, como dije antes, el templo y los utensilios. El templo se refiere aquí al lugar de adoración, y los utensilios, los medios para llegar a esa adoración. Esto lo vamos a tomar, por supuesto, espiritualmente hablando, ¿sí? Cuando uno cae en cautiverio, todas esas cosas van en cautiverio. Nuestro lugar de adoración y los medios que usamos para llegar a esa adoración. Aleluya. ¿Sí? Hasta que el Señor nos libra de ese cautiverio. Pero vamos a, si volvemos al Salmo 126, 1, dice, ustedes ahora manténganlo ahí, el Salmo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Quiénes son los que sueñan? Los adoradores. Gloria a Dios. Los adoradores, los que no están prisioneros en ese cautiverio. ¿Por qué? Porque Dios nos ha libertado, nos ha sacado a libertad. Cristo nos ha hecho libres. Pero cuando nosotros caemos actualmente en este cautiverio, que vamos a ver que cuando caemos en cautiverio, cuando descuidamos a Dios, cuando descuidamos la comunión con Dios, ahí empezamos a perder nuestra libertad. Descuidamos la palabra, descuidamos la oración. Dice el Señor en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Esto a qué se refiere? Que cuando nosotros no estamos siguiendo la palabra de Dios y poniendo por obra la palabra de Dios, esa comunión con Dios se corta. Se corta. Entonces por eso dice, sin santidad no podemos ver a Dios, porque Dios no puede morar donde hay pecado. Amén. O donde estamos haciendo las cosas mal. Gloria a Dios. Entonces se corta la comunión. Entonces dice, esta cautividad, volviendo a la cautividad, comenzamos a sustituir
las cosas de Dios y nos empezamos a centrar en nuestra propia necesidad y problemas. Empezamos a bajar la mirada de aquel que es el autor y consumador de la fe. Amén. Y nos empezamos a centrar en nuestros problemas, sea cual sea. Desde los afanes de la vida por la crisis y por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hasta por nuestros problemas en cuanto a familia, en cuanto a hijos, en cuanto a lo económico, en cuanto a enfermedades. Empezamos a bajar nuestra mirada, y ya es como que empieza una perturbación en el alma, en el corazón, una tristeza que nos invade. Empezamos con depresión, con angustia, con desánimo, con desaliento, porque ya nuestra mirada se fue de aquel que es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor. Se corta la comunión y ya empezamos nosotros a pasar a ser el centro de la vida y de las cosas. Ya todo empieza a girar alrededor de nuestros problemas del más acá, en vez de centrarnos en aquel que es el autor de la vida, aquel que nos libertó, aquel que nos sanó, aquel que nos dio la fuerza, aquel que nos rescató. ¿Amén? Entonces empezamos un proceso de decadencia. Se descuida la oración y se descuida la adoración. ¿Amén? Ya no tenemos tiempo para Dios. Ya se nos corta hasta el tiempo que teníamos para Dios. Por tanto, nuestro templo, que es donde adoramos a Dios, también es cautivo. Y los elementos también se pierden. Por eso dice, no lo busquen para ir más rapidito, en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Aleluya. Amén. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos el templo de Dios. Y es donde mora el Señor. Cuando descuidamos nuestra comunión con Él, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo, nuestro templo, que es donde Él mora, Aleluya, queda también en cautiverio. Y fíjense que cuando uno cae en eso, ya ni la palabra de Dios lee. Hay un testimonio de una hermana que perdió por 6 meses sus gafas. No las podía encontrar por ningún lado. Buscó por debajo de la cama, porque no las encontraba y no las encontró. A los 6 meses se acordó que tenía que leer la Biblia. Fue a buscar la Biblia y las gafas estaban al lado de la Biblia. Por 6 meses. Díganme si eso no es estar en cautiverio. Gloria a Dios. Vamos, el Salmo, no se vayan del Salmo 126, pero el Salmo 16:11 dice, Salmo 16:11. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Y delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Por eso es la necesidad de volver a Él. Amén. Por eso es la necesidad de salir de esa cautividad. Hermanos, no tenemos que ir de cautividad en cautividad, sino de gloria en gloria. Amén. Y de victoria en victoria. Amén. Nuestro Señor Gloria a Dios. Jesucristo. Amén. Entonces, para ir ya concluyendo un poquito, ¿cuál es la señal de estar en cautividad? No puedo orar, no puedo adorar, ya no prestamos atención a la palabra, ya no buscamos la palabra de Dios para leerla. Si vamos a la iglesia, no, tenemos que ir a la iglesia, vamos, ¿no voy o no voy? A ver, ¿voy o qué? Esos son los síntomas. Esos son los síntomas. Después viene la solución, viene la medicina. Ese es el diagnóstico, ¿no? Porque cuando uno ve cómo estoy en cautividad, voy perdiendo esas ansias por el Señor, ¿no? Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Seremos
entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Eh? El que sueña se goza en la presencia de Dios. Amén. Hablar de Él es lo más maravilloso que nos puede pasar. Amén. Nos gozamos en sus promesas, nos gozamos en la esperanza, sufridos en la tribulación, estamos constantes en la oración. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes, sirviendo al Señor. El que sueña quiere más de Dios, quiere más de Dios, no se conforma en lo que ha alcanzado. Y cuanto más de Dios, nos damos cuenta de cuán grande es nuestro Dios y cuán pequeños somos nosotros. Amén. Y entonces buscamos más de Él y queremos más. Y cuanto más queremos, más nos damos cuenta que necesitamos más. Amén. Aleluya. Entonces dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanzas. ¿Cuándo? Cuando termina la cautividad, cuando volvemos a Él. Cristo nos hizo libres. Amén. Entonces las naciones dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. La gente, los que nos rodean, se darán cuenta que Dios nos ha visitado. Aleluya. Y que mis cadenas han sido rotas. Sí. Ahora estoy libre para alabar, libre para adorar, libre para danzar, libre para leer la palabra y libre para venir al culto. Y libre para predicar el Evangelio, porque iremos con espíritu de victoria, mostraremos a las personas que nos rodean que realmente el Señor está con nosotros. Dice el versículo 4, como un clamor, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Acá hay una oración de su pueblo, un clamor de su pueblo que el pueblo no tiene que dejar de hacer. Este clamor no se tiene que perder en nuestro corazón. Señor, Señor, haz volver, dice, la cautividad como los arroyos del Negev. El Negev es el desierto del sur, ¿sí? Y entonces dice que la lluvia temprana y la tardía, cuando llega a ese lugar, tanto en otoño como en primavera, comienza a llover. Y eso que era un desierto se llena de agua y se llena de manantiales. Así pasa con nosotros cuando viene el río de Dios. El río de Dios que viene desde su trono. Y entonces viene y nos llena. Y viene como cuando empezamos a clamar y el río de Dios baja, es como un tsunami. El tsunami se lleva todo lo que está por delante. Cuando viene el río de Dios, se lleva todo, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestro pesar, y comenzamos a sentir ese río que fluye en nuestro corazón. Sí, Señor. Fíjense, hermanos queridos, lo que dice en Ezequiel, sin salirse del Salmo 126. Fíjense, Ezequiel 47. Ezequiel 47, cuando nos habla de las aguas salutíferas, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 3 al 9. Dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Comenzó el agua, ¿sí? Hasta los tobillos, el agua. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. O sea que el agua comenzó a fluir, comenzó a brotar. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El agua de Dios viene y empieza con los tobillos y sigue subiendo hasta que nos inunda y ya no podemos más. Ya empezamos a nadar en el río de Dios. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá,
Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Aleluya. Es lo que hace el río de Dios cuando nos inunda, Gloria a cuando Dios. nos llena con su presencia. Toda tristeza, toda cautividad se va. Y dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando, el que Aleluya. lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esto es una comparación, hermanos queridos, con el sembrador. Él tira la semilla, ¿sí? Pero llega un proceso. Esto, y el sembrador, claro, está esperando, porque el trigo es algo muy caro, y si se pierde la semilla, Gloria a y Dios. si no hay lluvia, y si no sale el sol, y si no brota, entonces el sembrador lleva un proceso de lágrimas en todo este camino. Aleluya. Tómenlo espiritualmente hablando lo que estoy diciendo, pero después viene el río de Dios, la lluvia de Dios, riega los campos. Y ahí ese campo que parecía que no había nada, comienza a brotar ese trigo. Y lleva mucho fruto para nosotros y para bendecir a todos los que nos rodean. Hermanos queridos, reciban esta palabra de parte de Dios. Yo no sé lo que cada uno de ustedes estará pasando, pero Dios conoce vuestros corazones. El río de Dios viene. El río de Dios nos inunda. Estás pasando por pruebas, estás pasando por diversas tribulaciones. Aférrate al Señor. Que esas pruebas, que esas cosas no te hagan bajar la mirada de aquel. Porque el río de Dios viene. Y el río de Dios inundará nuestras vidas. Dice, salga mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Los que salen de la cautividad, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aleluya. Busquemos a Dios. Gracias, Dios. Señor. Alabado sea tu nombre. El Señor nos bendiga.